ya está conectando Fernando Paz, fonoaudiólogo, especialista en trabajos con niños y adolescentes y desde la perspectiva de fonoaudiología y discapacidad, una mirada humana y comprometida. ¿Cómo estás, Fernando Paz? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre digo, en estos casos, gracias por abrir la puerta a temas que nos atraviesan como sociedad. Gracias por el espacio y por difundir. Por el contrario, te agradecemos siempre porque contar con voces como la tuya, tan sólidas, tan formados y comprometidos desde el poner el cuerpo, ¿no? De Jarabe de Pico, ¿no? En la realidad de la vida. Entonces, comprometidos con el espacio del colectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces queríamos conversar con vos porque esperamos que el 4 de febrero el gobierno nacional finalmente cumpla con la implementación plena de la ley de emergencia. Exactamente, sí. A ver, expliquemos que la ley de emergencia está sancionada, pero no está implementada. Una ley sin presupuesto, sin ejecución, no garantiza derechos. Esto es súper claro y mantenerlo presente, ¿no? Hoy hay una emergencia, está en los papeles, es una emergencia real, lo están viviendo las personas y las familias. Y el impacto de esto está en lo cotidiano. Atraso en los pagos, valores desactualizados, prestaciones que se interrumpen. No es un problema técnico. Afecta los tratamientos, los apoyos de las personas. Y hay que tener en claro que cuando se corta un servicio, no se corta un trámite, se corta un proceso humano. No se discuten números. Se discute si una persona puede seguir siendo acompañada. Esto es fundamental, ¿no? El gobierno ha ido apelando los fallos hasta que ya no ha tenido posibilidades, pero todavía sigue redoblando la apuesta. Hemos accedido a una información donde el gobierno asegura que él aplica por goteo la ley de emergencia en discapacidad, la aplica por goteo, lo mínimo indispensable para no caer en rebeldía frente al fallo judicial, y que insistirá con nuevos cambios en la ley de emergencia ya sancionada. Sí, a ver, las familias, las personas con discapacidad, las familias y los trabajadores, estamos al límite. Las familias viven una incertidumbre, un cansancio, una angustia. Los trabajadores que acompañamos a personas con discapacidad estamos totalmente agotados. No hay cuidados posibles. Hay un abandono para todo el sistema que acompaña a las personas con discapacidad. Y el sistema se está sosteniendo realmente por el gran compromiso que hay de los terapeutas, pero el Estado no está garantizando esto. Ayer viernes terminamos una colonia de verano para personas con discapacidad. Y donde antes veíamos, hace 4 años, veíamos que se ponían colectivos, micros, que se ponían comida, profesores, y vos veías la cara de jóvenes y de adolescentes con altas necesidades de apoyo que la estaban pasando bien. Eso es mejorar la calidad de vida. Ahora el sistema se sostiene, y estas colonias se sostienen por el compromiso humano que estamos ahí sosteniendo. Pero no hay un Estado que está garantizando esta salud. Porque estamos hablando también de salud, ¿no? De salud mental. Y vamos a otra gran noticia. Bueno, perdón, no quiero tomar el micrófono. No, al contrario, nos interesa mucho conocer tu opinión. ¿Decías? Se corta un poco la voz de Fernando. No, sale bien, ¿bien? Sale bien. ¿Sí? Sale bien, Fernando. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces sigamos. Yo quiero dejar claro que defender la discapacidad
no es algo partidario, es ética. No se trata de una bandera política, no estamos acá haciendo partidarismo. Se trata de derechos humanos básicos. Y la discapacidad no puede ser la variable de ajuste. Pensemos que una persona con discapacidad en un lugar vulnerable está a la buena de Dios o encerrada en su casa. Es donde más hay que abrazar y acompañar, ¿no? Es defender los derechos, no una ideología política partidaria, es humanidad. Esto hay que tenerlo claro. No estamos haciendo acá política partidaria, porque hemos salido, siempre que se vulneraron los derechos, hemos salido frente a todos los gobiernos. Da la casualidad que en este gobierno ahí parece un ataque sistemático frente a la discapacidad. Ya desde el año pasado, si recuerdan, el primer decreto que salió de tratarlos de idiotas las personas con discapacidad, de volver a un criterio, a un paradigma que ya estaba olvidado, viejo. Y ahora hay un gran retroceso. Sacar a Andis es un gran retroceso también. Claro, es volver al modelo médico asistencial, 100 años atrás. Sí. Recordemos, ¿no? Me gusta hacer un poquito de historia. Cuando hablamos de discapacidad, decíamos, alguien llega a una familia con discapacidad, había por esta concepción, ¿no?, de que era un castigo divino, esta madre pecadora, porque se hablaba de madre pecadora, ¿no? Y por eso venía una persona con discapacidad, donde a esa persona se iba al monte, a la cima de la montaña, y se la tiraba, porque así esa era la solución terapéutica. Después vinieron otras soluciones terapéuticas. Dijeron, bueno, si es razón divina de que venga alguien con discapacidad, lo llevamos al río, lo ponemos. Si flota, es porque se tenía que salvar. Si se hunde, es razón divina. Lo que pasaba es que también se utilizaban mucho las personas, ¿no? Porque iban otras personas a salvar a esas personas para después usar para mendigarlas, ¿no? Y después se idearon a lo largo de la historia otros recursos, diciendo, bueno, si la mujer es la pecadora, lo mejor es quemarla en la hoguera. Y así se solucionaba, ¿no? Se fue avanzando. Yo me acuerdo, la ley Alabama, en Estados Unidos, en 1901, decía que las personas con discapacidad atentaban contra la felicidad del pueblo. Por eso había que sacarlas del Estado. Imagínate cómo fue cambiando estos paradigmas. Después vino en la Primera Guerra Mundial, 1 millón de personas quedaron en situación de discapacidad. Solo a 70.000 personas los estados las retribuyeron económicamente. Vino después la Segunda Guerra Mundial y ahí vino el médico que dijo, yo te voy a curar y te voy a rehabilitar. Y frente a esta idea fuimos todos educados, pero la historia fue siguiendo y en los años 70 pasó algo maravilloso. Frente a todo este movimiento de derechos humanos, las personas con discapacidad empezaron a elevar la voz y a decir, nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotres sin nosotres, ¿no? Para actualizar más esa frase. Y lo que significaba, no nos pueden hablar a nosotros tenemos la voz. Y eso se da también porque hay apoyos a los costados, a los lados, hay políticas estatales y hay un acompañamiento hacia las familias y de terapeutas, las personas con discapacidad, para empoderar, porque se necesitan apoyos. Si el Estado, ahí hablamos de que es algo que no es solo de salud. Esas personas empezaron a empoderarse y empezaron a querer ejercer la política, a ejercer diferentes condiciones de trabajo, de educación. Y entonces cuando se empoderó y se trabajó mucho para esto, viene de vuelta un decir, retrocedamos a que solo la discapacidad sea visto como un proceso de cuestión médica. Cerrar la Fernando, hola. Perdón que te corte. Sí. Fíjate cómo llegan hasta pensar la sociedad como que la persona discapacitada es un problema del familiar, no es un problema del Estado. ¿Cómo llegamos a decir cosas tan horribles en la televisión, donde de repente las familias
terminan creyendo que de repente no les corresponde sus derechos como ser humano, como persona. Por favor, por eso es que yo te contaba el otro día que este espacio tratamos de que la gente sepa que los chicos tienen los mismos derechos como cualquier otra persona, y queremos recuperar esos derechos porque realmente, como contaste antes de la colonia, chicos que tienen más de 22 años, y que se juntan con otros chicos y que se divierten y buscan el mismo objetivo y no se sienten despreciados, sienten una felicidad increíble, porque estos chicos necesitan el acompañamiento del otro, necesitan actividades, necesitan trabajo, porque son seres humanos. Y eso es lo que siempre recalcamos y que la sociedad entienda. Nadie se va a hacer pasar por un discapacitado para tomar un colectivo gratis. Nadie se va a hacer pasar por discapacitado para tener una pensión, porque son 2 pesos encima, es muy poco, no les alcanza ni para pagar la comida de todos los días, apenas si pueden comer una sola vez al día. Los medicamentos, acá tenemos a Ana que sabe perfectamente que cada tratamiento, cada estudio, cada cosa se la fueron sacando y le dieron cada 3 meses a 5 meses, y esto que vos contás, de que antes el discapacitado le pasaba esto, recuperamos tantos derechos que hoy por hoy nos cuesta mucho perderlos. Por eso el chico conoció que tenía derechos, tenían todo, tenían colegios, tenían 20.000 actividades que eran tratados como seres humanos, ¿o no, Fer? Sí, son condiciones dignas. Cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de empoderar a la persona. Si hablamos de decir, recién hablábamos de colonia, ¿no? Es mejorar la calidad de vida, porque estás viendo como a cualquier infancia, cualquier adolescente, para poder desenvolverte y ser feliz necesitas tu grupo de pertenencia. Recordate vos cuando estabas por esa edad, con o sin discapacidad, necesitabas tener tu grupo de pertenencia. Cuando eras adolescente, los que se vestían iguales, los que se cortaban el pelo igual, los que escuchaban la misma música. Bueno, las personas con discapacidad necesitan las mismas condiciones dignas. Y lo que pasa es que cada vez hay menos propuestas, y si el Estado se corre, no va a venir un privado a hacer una colonia para una persona que no tiene recursos. Seguramente la va a hacer para alguien que sí tiene muchos recursos, pero para alguien que está atravesado por la carencia económica no va a poner una colonia, y ahí tiene que estar el Estado, porque no solo estás cuidando la salud, estás el bienestar, la autonomía, que sea una persona autodeterminada, que pueda elegir. Entonces, por eso hablamos de acompañar es estar, pero también es defender condiciones dignas, y sin recursos no hay esa inclusión real. Es súper importante. Cuando hablaste recién de pensiones, hablo con ejemplos. Tengo un joven que acompaño que toma 3 medicamentos, que el Estado tiene que dar esos 3 medicamentos. La mamá cobra una pensión de 150.000 pesos. 150.000 pesos. Como el Estado decía que no tenía 2 medicamentos, le daba 1. Y entonces la mamá tenía que poner de esos 150, 140.000 para los medicamentos. Le quedaban 10.000 para todo el mes. ¿Cómo podés hacer para vivir con 10.000 pesos? Esos 140.000 lo usaba para la medicación, para que esa persona pueda estar compensada, para que no convulsione y para que no se vea cada vez más afectada su vida. Una convulsión es un gran retroceso. Fernando, el sector de las personas con discapacidad, digo el sector porque el colectivo, porque no es solamente, no son solamente las personas con discapacidad, sino todo el colectivo. Están las familias, están los prestadores como vos, están los docentes como Leonor, están los especialistas en salud, los terapeutas. Todo lo que hace el colectivo está siendo agredido y está siendo estigmatizado, particularmente estigmatizado. El gobierno actual plantea que es culpa de las personas con discapacidad que los números, las cuentas en la economía no cierren.
y plantea que el terrible impacto anual que provoca en el presupuesto va a traer un perjuicio para la totalidad de los argentinos, cuando sabemos que el impacto anual no llega a un punto, es un 0,28% del PBI en todo caso. Entonces, esto tiene que ver con una decisión de directamente eliminar el derecho de todo el colectivo, comenzando por las personas con discapacidad, ya no a considerarlos como personas con dignidad, sino como sujetos de derechos. Perdón, Marcela. Claro que sí. Espera que responda, déjalo sí. Que responda sí. Fernando, que le acabo de hacer una pregunta. Acá hay algo muy fácil de acomodar, porque todos los trabajadores, estés en relación de dependencia, seas monotributista, vos aportás con tus impuestos. Aportás para el Fondo Solidario. Todos los trabajadores, no menos los de negro, ¿no? Pero hablamos monotributistas y en relación de dependencia. Va a aportar a este Fondo Solidario, y eso cada obra social va a declarar que hay una persona en discapacidad que tiene a cargo su obra social, y de ese Fondo Solidario se va a cubrir. Así que veamos cuánto tiene que poner el Estado. Hasta ahí, en ese sector no. En las prepagas tampoco, porque todos aportan a las prepagas. En el único lugar donde tiene que aportar el gobierno es en el programa de Incluir Salud, en PAMI. Son en esos programas que sí tienen. Así que no es a toda la discapacidad que hay que cubrir. Ya desde ahí empecemos a pensar que hay una decisión política, hay un ataque frente al área de discapacidad. Daniel, no sé si querías sí, yo quería agregar algo que creo que es importante. No quería agregar un comentario, que no debemos pasar por alto el tema de la desocupación. Estamos hablando, por ejemplo, de 300.000 desocupados de los trabajos, digamos, formales, donde hay muchas familias con niños con discapacidad o personas con discapacidad mayores, integrantes de las familias. Ahí hay una falta obviamente, de un Estado presente, en este caso, que no pueda apoyar, que no va a apoyar a estas familias, porque de pronto el papá tenía un trabajo, la mamá tenía un trabajo, entonces de alguna manera iban, digamos, sacando las papas, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre también, hay que ver por ese lado, que este gobierno hizo todo lo posible porque todo quede bajo una pisada para que, no sé, cuál es la idea, si destruir a la población en general, como a las personas con discapacidad, directamente dejarlas que sean marginales y dejarlas a un costado, porque así ocurrió en el siglo pasado, ¿no es cierto? Que es a donde nos quieren llevar de nuevo. Esto quería comentarlo porque también es un punto importante la falta de trabajo, que es lo que está ocasionando también gran parte de toda esta falta y todas estas carencias. Es algo que dijiste muy bien. Con el ejemplo claro es el cerrar Andis, ¿no? Porque Andis tiene una mirada que representa de derechos humanos, no solo sanitaria. Y hablamos ahí de educación, de accesibilidad, de participación social, de trabajo. Vos hablabas de trabajo, el cupo laboral, 4%. ¿Dónde se está hablando? Del acceso de las personas con discapacidad al trabajo, cuando una de las primeras medidas que este gobierno tiene es correr a las personas de Andis, de trabajadores con discapacidad. Ojo, esto también lo tuvimos, me acuerdo, en el gobierno de Macri, me acuerdo con la vicepresidenta Michetti, cuando asumió en el Senado, una de sus primeras leyes fue sacar a las personas con discapacidad que estaban dentro de
del cupo del 4% dentro del Congreso. Después se la peleó y se volvieron a reincorporar, ¿no? Pero el 4% es un techo. Hay que tener, es un piso para que cada vez se incluyan más a personas con discapacidad. Nosotros, dentro del centro, hemos logrado que personas se incluyan. El 29 de diciembre, me acuerdo, salió una nota en Canal 9 que había cumplido uno de nuestros jóvenes que logramos incorporar los primeros 10 años en relación de dependencia. Miren qué ejemplificador. Maxi, síndrome de Down, tuvo que elegir si quería seguir teniendo la pensión o trabajar. ¿Cómo elegir? Sí, porque se le dio de baja la pensión. Y él tiene síndrome de Down y de por vida va a tener la condición de síndrome de Down. Pero sus terapeutas, nosotros, ¿no? Y su familia le preguntaron a Maxi dijo, yo quiero trabajar. Y acompañamos a esa decisión. Fuimos a hablar con el empleador dio los primeros 3 meses en relación de prueba, y después del tercer mes se volvió a reunir con el equipo terapéutico y nos dijo, bueno, nos gustaría que estén en relación de dependencia, ¿no? Lo que implicaba perder su pensión. Hablamos con Maxi dijo que sí, la familia dijo que voy a acompañar, y ahí está ya cumpliendo sus 10 años. Tiene una jornada reducida, pero trabaja, y no saben la felicidad con la que vuelve después de trabajar. Yo tengo una foto un día de una sudestada, lloviendo, con viento, el paraguas dado vuelta, ¿sí? por el viento que hacía, y estaba con una sonrisa por venir de trabajar. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? Y eso porque tuvo el apoyo y las condiciones, ¿no? Sí. Claro, una cosa es que efectivamente, como siempre decimos, el trabajo incluye, el trabajo le permite a la persona, a cualquier persona, no solamente a la persona con discapacidad, organizar su vida, establecer relaciones, un ámbito de pertenencia. La ley de emergencia que fue sancionada no tiene el impedimento de trabajar y tener la pensión. Reconoce que, corregime vos si me equivoco, pero reconoce que la pensión no es por una incapacidad laborativa, como vos señalabas, siendo una condición permanente, no tiene que ver con la dificultad o con la incapacidad de realizar trabajo. Exactamente. La ley 27.793, que es la ley de emergencia en discapacidad, y estamos esperando que ahora el 4 de febrero, ¿qué va a pasar, no? Marca esto. Marca que vos podés tener en pausa la pensión si conseguís un trabajo y trabajar. Y después, si llegás a perder ese trabajo, porque era uno de los grandes miedos que tenían, por ejemplo, de Maxi, que venimos hablando de Maxi, ¿qué pasaba si a los 3 meses, después de estar en relación de dependencia, no podía seguir? Él perdía su pensión. O sea, había que trabajar mucho para volver a sacarla, ¿no? A tenerla. Pero la ley, ahora la ley de emergencia ya lo contempla esto. Ya no hay que ir de vuelta a hacer todos los trámites. Una de las cosas a mí que me dejó muy marcado fue en todo el año pasado que estuvimos haciendo grandes visibilizaciones en la calle, tratando de comentar a las personas lo que está pasando con todo el colectivo de la discapacidad. Ya vamos a hablar, si quieren, del tema transporte, pero yo siempre traigo el mismo ejemplo de Fernando, el bombero, un bombero que apagaba los incendios en la casa, que ayudaba, que cuidaba a los otros seres humanos, que perdió una pierna cumpliendo su deber y que se le sacó su pensión. El año pasado perdió su pensión. Él vivía en Capital, podía ser independiente con sus pequeños que le daba
su pensión, ¿no? Habiendo perdido su pierna. Cuando fue un día a cobrar su pensión, se encontró que le habían dado de baja. Se tuvo que ir. Te quiero a comentar Florencio algo, Varela. Sí. Te quiero comentar algo del chico de síndrome de Down, que me pasa muy seguido, ¿no? Que yo estoy todo el tiempo con chicos con síndrome de Down mayores de 22 y con chicos con retraso madurativo, con chicos de muchísimas distintas patologías, ¿no? Y el chico síndrome de Down, la gente cuando vamos a tomar un subte o vamos a viajar o algo, se queda mirándolos como que pobrecitos. Y los mismos chicos me dicen, ¿qué le pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Viste? O tratan de darle un asiento. Entonces eso que decías de que el chico trabaja y que tiene la misma voluntad que cualquier otro es porque sí, obvio, trabaja como cualquiera de nosotros, y quiere faltar como cualquiera de nosotros, y quiere tomarse el día y tener un día de licencia, es como cualquiera de nosotros. Entonces eso es lo que le mostramos a la sociedad para que conozcan que son personas que tienen que ser respetadas, personas que sienten como cualquiera de nosotros, como mi querida Solcito, que fue a la colonia, ahora te va a contar la mamá, que no vamos a dejarla que echarle ella, y la felicidad que tenía Solcito, a pesar de tener 40 años, y que la sociedad la ve como grande, ella estaba feliz de poder compartir una actividad con sus amigos, una colonia donde bailan, saltan, juegan, se divierten, y no la ven como la tonta porque está bailando. ¿Entendés? Se sentía feliz y esa felicidad es impagable. Por eso yo vivo diciendo que hay que recuperar los derechos de ellos, que eso lo teníamos y quiero volver a recuperarlos. Te dejo para que a lo mejor Ana te quiere preguntar algo. Anita. No sé si Ana está pudiendo conectarse. Ahí está. Hola, sí, Fernando. Buenas tardes. Quiero hacerte una consulta. Sabiendo que sos fonoaudiólogo, yo tengo a mi hija y mi nieta con discapacidad. Mi hija pudo superar el tema de el tema del habla con corrección, digamos, pero mi nieta no tuvo esa misma suerte de conseguir un fonoaudiólogo, porque bueno, nunca hay. No consigo por incluir salud un fonoaudiólogo. Total que mi nieta ya tiene 22 años y nunca pudo acceder a un tratamiento eficaz, porque la única vez que tuvo fonoaudiólogo fue por 2 meses con una y después por otros 2 meses. Y bueno, como ya estábamos con este gobierno, se van por la falta de pagos. Entonces, ahora yo hace años que estoy buscando fonoaudióloga y no es imposible conseguir porque nadie quiere aceptar incluir salud. Entonces, quería preguntarte si vos, estando en esto, me podés recomendar o me podés decir, a ver, ¿dónde me puedo dirigir? Como para que de una vez por todas me puedan escuchar, si es que existe esa posibilidad, ¿no? Bien. Hermosa pregunta, realmente es algo que vengo trabajando hace un montón. Hay cada vez había menos ingreso, es más, y esto se vio pronunciado después de la pandemia, donde había falta de profesionales, justamente en mi caso, en mi área, de fonoaudiólogas o fonoaudiólogos. Trabajé ella mucho justamente en la pandemia perdió la fonoaudióloga que tenía. Mira, viste, porque justamente ahí es donde se vio más marcado esto, y hay un montón porque hubo mayor necesidad de nuestra profesión, justamente porque hubieron muchos chicos que al estar encerrados perdieron este estímulo social y hubo que acompañar a andamiar mucho. Un gran retroceso. Sí. No solo en Argentina, sino en varios, fue mundial esto. Porque la pandemia nos a todo el mundo y nos afectó a todo el mundo. Y bueno, hice una comunidad, si quieren, permítanme difundirla, se llama Soy Fono en Argentina, donde nuclea a fonoaudiólogos de todo nuestro país, búsquenlo en las redes, y ahí empezamos a hacer, desde la pandemia para acá, mucha difusión de nuestra profesión para que nuevas personas conozcan nuestra profesión y estudien, ¿no? Además de eso, de decir todas las bondades de nuestra profesión,
hemos creado un lugar para que las personas que busquen a un profesional tengan para poner su aviso dentro de la comunidad, y si hay alguien dentro de su radio que tenga disponibilidad, puedan llegar. Así que soy Fono en Argentina. Repetir, por favor, vamos a repetir. ¿Soy Fono en la Argentina, dijiste? Soy Fono en Argentina. Si no, si buscan en las redes sociales, también está el enlace en Fernando Paz Fono. Si buscan en mi perfil, ahí va a estar el enlace a Soy Fono en Argentina, donde se hace mucha difusión en esto, en crear una comunidad específicamente de fonoaudiólogos para formarse dentro de la comunidad, pero también para que las familias puedan llegar a estos profesionales que hay en diferentes lugares. Excelente. Tenemos también un lugar a ver si puedo encontrar un fonoaudiólogo, que hace tantos años que estoy tratando de encontrar para mi nieta. Los años mientras tanto pasan, bueno, al no tener ella alguien que la incentive, bueno, vos como fonoaudiólogo sabés, las personas que tienen dificultades para expresarse, creen que de pronto están diciendo una palabra y resulta que le faltan algunas sílabas o algunas vocales, pero que ellos creen que lo están diciendo correctamente. Entonces, bueno, ahí está la función específica del fonoaudiólogo, a mi entender, donde les pueden llegar a ayudar y hacer comprender cuál es el significado y el significante de esa palabra que ellos quieren pronunciar y entender lo que están hablando y poder poner en palabras completas esa idea. Yo trabajo dentro del área de discapacidad y a veces no se llega a la palabra, pero sí se llega a comunicar. Y entonces trabajamos mucho, cuando no hay fonos dentro de la zona, trabajamos mucho para formar a las familias y a los terapeutas para que tengan herramientas para estimular la comunicación. Es importante, por ahí una persona trabajó dentro del espectro autista y a veces no llegan a la palabra oral, pero sí llegan a utilizar comunicación alternativa y aumentativa que les permiten expresarse y decir lo que necesitan y lo que quieren, que es fundamental para la vida. Claro, yo entiendo que esto es muy amplio, que tiene muchísimos matices. Uh-huh. Yo concretamente estoy hablando del caso de mi nieta. Cuando yo relato esto, estoy relatando las dificultades que tiene mi nieta, pero entiendo que obviamente hay muchísimas matices dentro de lo que es la fonoaudiología, ¿verdad? Pero y qué importante esto que decía Fernando Paz, de que ese espacio, ese ámbito, Soy Fono en Argentina, para poder consultar los oyentes, nosotros mismos, Ana, para todas las necesidades, la diversidad de necesidades que hay sobre acceder a un profesional. Está con nosotros Raúl, que es papá de otra persona, un joven con discapacidad, de Santiago. Raúl, no sé si vos también querés intervenir de la conversación. Hola, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda el caballero? Discúlpenme que todavía no puedo utilizar la camarita, no me permite. No importa porque esto es radio, Raúl, así que vamos para adelante. Esto es radio, sí. Bueno, pero estoy escuchando muy atentamente y la verdad que es gracias al muchacho por venir, por expresarse y para que tengamos más diálogo en el sentido de poder llevar a los pibes nuestros, ¿no? Por diferentes lugares para tener acceso a una mejora en sus vidas, ¿no? Así que estoy escuchando muy atentamente lo que dice. Sí, es muy rico todo lo que nos transmite Fernando Paz, que es tan generoso en Fernando Paz, no sabía. Claro, tan generoso en acompañarnos, porque, y tan luchador, porque nos hemos encontrado en el marco de tantas marchas, Fernando, ¿no? Por la ley, para nuestros pibes, nuestras personas mayores con discapacidad también. Yo quería consultarte acerca de la educación
Fernando, si me permitís, acerca de la modalidad especial, que es, como señalaba hoy temprano, todo lo de la discapacidad está dentro del cono de la estigmatización, y la modalidad especial también lo está, ¿no? La posibilidad de tener un espacio áulico donde aprender, obtener habilidades, conocimientos y ese plan de vida que tanto necesitan. A veces no, tal vez vos lo podrás explicar mejor. Bueno, comento un poquitito. Aparte de ser fonoaudiólogo, soy director de un centro educativo terapéutico en Lugano. Centro educativo terapéutico, ustedes cuando entran van a decir, pero es muy parecido a una escuela. No, nosotros dependemos de salud, no de educación. ¿Qué queremos decir de acá? Todo el equipo que lleva adelante son profesionales de la salud. Hacen psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, y la verdad es una prestación que yo quiero muchísimo, porque cuando viene una persona con discapacidad que va a una escuela, que en la escuela no puede mantener, que va a una escuela de educación especial, sea pública o privada, y que no pueden sostener ese espacio, van a un centro educativo terapéutico. Pueden ir a dos espacios, ¿no? Al consultorio, como yo digo, yo soy fono y trabajo en consultorio, pero a la vez soy director de un centro, y los chicos y las chicas que vienen a nuestro centro son personas que fueron rechazados hasta de escuela, no rechazados, pero no pudieron permanecer en escuela especial. En nuestro caso es un abordaje que es muy integral, es intensivo, es social, porque no solo van a tener las prestaciones individuales, sino grupales. Y van a haber grupos que van 4 horas y van a estar en una sala de grupos de 8 jóvenes, a cargo de 2 profesionales de la salud, trabajando lo que es autonomía, habilidades sociales y actividades de la vida diaria. Fundamentalmente es un gran abordaje para las personas que necesitan un andamiaje específico. En nuestro caso, el 60 o el 70% tienen trastorno del espectro autista, hay síndrome de Down, algunos otros síndromes, y algo que quiero remarcar, que el 60% de nuestros jóvenes tienen incluir salud, porque estamos en la zona sur de Capital, donde estamos rodeados de barrios carenciados, al lado de la Villa 20, de la 20, cerca de la 1114, y al lado de Mataderos. Y la mayoría de los jóvenes que vinieron son del programa Incluir Salud. Y es un programa intensivo, y realmente uno ve cómo los jóvenes se van empoderando y van teniendo herramientas para poder relacionarse. Es tan importante, y además esto que señalás, bueno, nosotros en el colectivo nuestro de discapacidad, que estamos Familias Unidas por la Educación Especial, venimos señalando que no se puede utilizar livianamente la palabra inclusión o integración como si fuera mágica, y como si cualquier escuela común por tener la palabra inclusión o integración, a partir de ahí cualquier joven, cualquier niño con discapacidad intelectual, por ejemplo, puede sostener esa escolarización, como vos bien señalabas. Me gustó mucho la palabra, te la robo, porque hay distintas condiciones que a veces hacen imposible el permanecer o el adquirir habilidades en esos ámbitos. Aún en la escuela especial pasa, como vos bien señalás. Entonces es mucho más profundo y mucho más importante e integral el trabajo que debiera hacerse para promover efectivamente una verdadera integración o inclusión. Ojo que no son sinónimos de integración e inclusión. Ahí está bueno hacer esto, lo que traes para que conversemos. Integrar sí, es que puedes estar dentro del mismo grupo, está integrado,
integrado, sí, participa del mismo espacio, pero no se dan la misma participación que una persona que está incluida. La incluida tenemos que hablar que tienen que haber las mismas condiciones o las condiciones para que estén en igualdad de participación. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que había yo lo escucho hablar a Cristian Alderete, no sé si lo vieron, músico ciego, alguien como Penici, digamos, donde él contaba, yo estaba integrado en la escuela, estaba el aula para las personas con discapacidad y el aula para las personas convencionales. Tocaba el timbre y nos juntábamos todos, pero después volvía a tocar el timbre y nos íbamos cada uno a su aula. Eso era integración, no era inclusión. Es un claro ejemplo tiene la suerte de poder contarlo, Fernando. Claro, tiene la suerte de poder contarlo. Mientras que nuestros chicos que están enviados a estas escuelas comunes, que la docente pone toda la voluntad del mundo, pero no se puede integrar chicos que no están preparados para estar en la escuela primaria, porque quizás están en un segundo grado y él necesita un proyecto para primer grado. Y necesitaban, y antes me acuerdo, vos tenés seguramente la misma experiencia que yo, que vos entrabas a integrar o a incluir a un alumno, y vos le hacías, la integradora le hacía el proyecto que la maestra después iba a realizar. Y eso me acordaba el otro día, porque había chicos de 7º grado que tenían dislexia por ahí, y yo tenía que hacerle el proyecto, de que sabía cómo iba a tener que trabajar el maestro. Entonces el maestro se sentía apoyado, y este chico no se sentía perdido, sino se siente despreciado, desalojado del salón, porque a veces molestan para dar una clase común. Entonces toda una mentira, toda esa integración es una mentira, porque si ese chico es uno solo que está en el salón no pasa tanto, pero si son 10 chicos que van a integrar, se les complica muchísimo en una clase al maestro, a los alumnos, al mismo chico que la pasa mal. Y todas esas cosas está pasando, como lo que yo ahora por fin entendí, lo que contaste del instituto donde vos estás, es en el paso siguiente. Entonces, no es como la escuela común que yo estaba trabajando, de especial que estaba trabajando. Son chicos que necesitan un tratamiento más específico, ¿no? Exactamente, necesitas un andamiaje grande. Nosotros hemos tenido grandes satisfacciones porque, por ejemplo, tenemos jóvenes que con 12 años no han podido transitar una primaria, pero porque su primera forma de vincularse no era la palabra ni los signos, sino era el golpe, el escupitajo, diferentes formas. Entonces que se fue trabajando y tenemos jóvenes mayores de 14 años que ya tienen el andamiaje para hacer, porque justamente hubo políticas que se empoderaron, equipos terapéuticos, que permitieron que esta persona tenga el andamiaje para poder relacionarse con otros. Y hemos logrado hacer un programa con el PAIBIT, un programa de educación para adultos mayores de 14 años, de primaria, del gobierno de la ciudad. Entonces nuestros chicos, nuestros jóvenes mayores de 14 años, ya van a hacer la primaria al PAIBIT, por ejemplo. Mientras que no lo pudieron hacer cuando tenían los 10 años, pero tuvieron el apoyo indicado para poder ahora lograr esto. Y hay otra cosita que estuvieron hablando que me pareció súper importante cuando hablamos de inclusión. Pobres docentes, cada vez llegan más personas que necesitan un andamiaje específico y las docentes no dan abasto. Y se necesita esta figura de apoyo para acompañar. O los espacios que se trabajan este traje a medida para esta persona. Yo trabajo mucho en lo que es planificación centrada en la persona, donde vamos a hacer un programa según lo que la persona quiere, porque es su proyecto de vida, y que acompañamos el entorno, pero tiene su programa individual. Pobres docentes, que además de tener 30 chicos con cada realidad diferente, hay otros jóvenes que te necesitan un andamiaje. Yo lo hablo desde experiencia porque lo primero que fui docente y estuve en un aula. Y cuando tenía 30 pequeños y yo era docente de música y sí, era la docente y quedaba ahí en inicial y en primaria a cargo de los 30 y tenés tres, en ese momento 3, ¿no?
con algún, todavía no diagnóstico, pero sí con alguna necesidad de acompañamiento específica, te interrumpen con la planificación que vos tenías. Es muy difícil para el docente. Claro, Fernando, precisamente por eso trataba yo de explicar o plantear que se necesita un trabajo, una legislación y un trabajo mucho más profundo que el de sencillamente ofrecerle a las familias que mágicamente su niño, su niña, por compartir un aula en una escuela común con otros niños, sin ningún tipo de condición especial, como vos señalabas, eso hace igualdad para todos o inclusión para todos. No es verdad. Entonces está muy bien esto que estamos compartiendo entre todos, porque queda más que claro, ¿no? Para mí, por lo menos, que el abordaje debe ser mucho más serio y mucho más comprometido y no marketinero, no puro maquillaje, porque la realidad es que estamos exponiendo a nuestros niños y haciéndoles perder un tiempo valiosísimo en lo que sería una verdadera inclusión que promueva la adquisición de habilidades, la incorporación de conceptos, de manejo de conceptos, ¿no? Si vos quisieras redondear con esto para ir despidiéndote, pero me gustaría que nos dieras una opinión sobre esto que acabo de expresar. Bien, mira, lo voy a hablar con un ejemplo. Nuestros jóvenes, todos con un certificado de discapacidad que le podemos llamar certificado de accesibilidad, ¿no? Si queremos, porque le dan apoyos para ser más independientes y autónomos. Pero bueno, todos nuestros jóvenes fuimos a hacer un acto, a una escuela, a planificar el acto del 24 de marzo, me acuerdo. Estábamos trabajando con la escuela 13 y la escuela 14 y nuestros jóvenes. Dentro de estábamos cantando toda una canción, en círculo, todos formando una misma ronda, ¿no? Nuestros jóvenes con discapacidad y los otros jóvenes sin discapacidad. Pero había un niño ahí que estaba integrado, digo yo, en la escuela, con su persona de apoyo. Y vos veías que esta T estaba haciendo lo imposible, esta integradora estaba haciendo lo imposible para que este pequeño pudiera permanecer en la ronda. Entonces hasta casi ponía su cuerpo encima del pequeño para que pueda permanecer. Y el chico la estaba pasando mal, gritando, llorando. La integradora también la estaba pasando mal. Y entonces nuestros jóvenes, que tenían más necesidad de apoyo, la estaban pasando bien. Pero ¿qué pasó? Ese joven no estaba viendo su deseo puesto ahí. Estaban queriéndolo incluir a toda costa y la estaba pasando mal. Y eso son abordajes terapéuticos iatrogénicos, porque no le estamos haciendo bien a esa persona. Por ahí estamos cumpliendo con el deseo del adulto y que hay que acompañar a ese adulto porque es una herida, un duelo que hay que llevar adelante, pero ese joven la estaba pasando mal y el terapeuta también. Así que gracias por traer este ejemplo y de poder hablar de esto. Al contrario, te vamos a volver a llamar, Fernando, porque quedan muchas cosas, preguntas que a medida que vas hablando se nos van abriendo, pero es necesario los tiempos de la radio, y tenemos que participar todos, todos teníamos anotados para preguntarte cosas, así que hemos tratado de cumplir, pero bueno, nos interesará mucho volver a conversar con vos. ¿Y dónde te pueden encontrar? Una última para que la gente que nos escucha también sepa. Bien, gracias por el espacio nuevamente. Mi nombre es Fernando Paz, pueden encontrarme en las redes como Fernando Paz Fono y ahí me pueden encontrar. Quiero contar un poquito que me encantó estar en este programa porque yo soy jujeño y a la vez toco el charango y he llegado a tocar con Micaela, así que haya estado ella antes, para mí es un honor. Me acuerdo en la Feria de Matadero intercambiando discos, mi disco de música con el de ella, y haber estado en el programa de Kelly Olmes
con Kelly Olmos, tratando también temas tan importantes que nos atraviesan como comunidad y como sociedad. Me gustaría dejar como algo para el cierre, que hablar de discapacidad es hablar de derechos. Y hablar de derechos es hablar de humanidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este momento. Fernando Paz, fonoaudiólogo especialista en niños, adolescentes, y bueno, lo podemos encontrar en sus redes, en las redes sociales, como Fernando Paz Fono.